medianoche, mi padrastro derribó la puerta y me golpeó, dislocándome el hombro y rompiéndome huesos, mientras mi madre estaba de pie. Pedí ayuda y me desplomé. Mamá dijo que algunos niños solo necesitan una disciplina más severa para aprender respeto. Mi hermana observaba desde la puerta, quizá ahora deje de ser tan irrespetuosa. Lo que pasó después horrorizó incluso a la policía. Llamo Kale. Tenía 17 años cuando sucedió. De pequeños, solo vivíamos mi madre, mi hermana mayor Hannah y yo en una pequeña casa de 3 habitaciones en un barrio residencial bastante descuidado. Papá se fue cuando yo tenía 8 años, simplemente empacó sus maletas una noche y desapareció. Mamá nunca se recuperó del todo. Tuvo una serie de novios, cada uno peor que el anterior, hasta que conoció a Vincent cuando yo tenía 14 años. Vincent era diferente a los demás, tenía dinero, para empezar. Trabajaba en administración de obra y era dueño de su propia empresa. Conducía una camioneta negra reluciente, usaba relojes caros y llevaba a mamá a restaurantes elegantes. Nos compraba regalos a Hannah y a mí, cosas que mamá nunca podría permitirse con su sueldo de auxiliar de enfermería. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. 6 meses después de conocerse, Vincent se mudó con nosotros. 2 meses después, se casaron en el juzgado, solo nosotros 4 presentes. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Vincent tenía reglas. Muchas. La casa tenía que estar impecable. La cena tenía que estar lista a las 6:30 de la tarde en punto. No se aceptarían visitas sin avisar con 3 días de antelación y con su aprobación explícita. Nada de llamadas después de las 9 de la noche. Nunca cerramos las puertas de los dormitorios. Mi casa, mis reglas, decía, aunque ya había sido nuestra casa mucho antes de que él llegara. Hannah, que entonces tenía 19 años, aprendió rápidamente a manejar los cambios de humor de Vincent. Se convirtió en la hijastra perfecta, siempre amable, siempre dispuesta a ayudar, siempre asegurándose de que no lo provocara. Intenté seguir su ejemplo, pero no soportaba la falsedad. El andar con pies de plomo. El fingir. La primera vez que Vincent me golpeó, tenía 15 años. Se me había olvidado sacar la basura. Su palma abierta me golpeó las mejillas con tanta fuerza que vi estrellas. Mamá estaba en la cocina y debió oír la bofetada, pero no vino a ver cómo estaba. Más tarde, me dijo que necesitaba ser más responsable. Que Vincent solo intentaba enseñarme lecciones importantes de vida. A partir de ahí, la situación empeoró. Una bofetada por contestar mal. Un empujón por llegar 5 minutos tarde. Un puñetazo en el estómago cuando me tocó ver álgebra. Cada vez, mamá encontraba la manera de justificarlo. Cada vez, Hannah me llevaba aparte y me susurraba, solo haz lo que él dice, solo no lo empeores. Para cuando cumplí 17, ya había aprendido a disimular los moretones con maquillaje y mangas largas. Había aprendido a llorar en silencio contra mi almohada. Había aprendido que nadie vendría a salvarme, ni mamá, ni Hannah, ni la consejera escolar que una vez me preguntó por el moretón en la muñeca, pero luego pareció olvidarlo por completo. Lo que no sabían era que estaba haciendo planes. Tenía una cuenta bancaria secreta donde ahorraba cada dólar para mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Había llenado solicitudes para la universidad, buscando becas y ayuda financiera. Me faltaban exactamente 279 días para graduarme, y luego me iría. Pero nunca llegué al 278. Todo empezó con un mensaje de texto. Estaba trabajando en el último turno en la biblioteca, ordenando libros en la sección de referencia, cuando vibró mi teléfono. Era de un número que no reconocí. ¿Es Kale? Es Jake, del Instituto Westfield. Jake, sabía quién era, alto, tranquilo, siempre con un cuaderno de dibujo. Nos emparejaron para un proyecto de historia a principios de año. Sí, soy yo. ¿Cómo conseguiste mi número?, respondí. Espero que estés bien. Me lo dio Megan. Quería preguntarte si te interesaría tomar un café algún día. Me dio un vuelco el corazón. Nadie me había invitado a salir antes. Las reglas de Vincent lo garantizaban. Pero estaba en el trabajo, lejos de casa, lejos de él. Por una vez, pude tomar mi propia decisión. Me gustaría. ¿Cuándo? Quedamos para el sábado por la mañana. La biblioteca estaba cerrada y le dije a mamá que iba a hacer un turno extra. No lo cuestionó, el dinero extra que traje significaba que Vincent podía comprar whisky más caro. Tomar un café con Jake era como entrar en otro mundo. Era amable, divertido y se interesaba por lo que decía. Hablamos durante horas sobre libros, arte y nuestros planes después de graduarnos. Quería estudiar arquitectura. Quería especializarme en literatura inglesa. Cuando me acompañó a la parada del autobús después, me besó suavemente en la mejilla y me preguntó si podía volver a verme. Durante las siguientes semanas, nos vimos siempre que pudimos, siempre en secreto, siempre con historias elaboradas. Jake sabía algo. Le dije que mi padrastro era estricto, pero no lo peor. Me daba mucha vergüenza. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estaba en mi habitación estudiando para un examen de cálculo cuando escuché la notificación. Jake me había enviado un mensaje con una foto adjunta, un boceto mío, sentada junto a la ventana de la cafetería donde nos conocimos. Era hermoso. Debajo, había escrito, merece ser visto.
Estaba tan absorto en la imagen que no oí los pasos en el pasillo. No noté la sombra que se cernía sobre mi cama, pero sin duda oí la voz de Vincent, grave y peligrosa, justo detrás de mí. ¿Quién demonios es Jake? Me giré, apretando el teléfono contra el pecho, pero fui demasiado lento. Vincent me lo arrebató de las manos. Su rostro se ensombreció mientras revisaba mis mensajes. ¿Has estado saliendo con un chico? Su voz era aterradoramente baja. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? No lo es, solo somos amigos, balbuceé, retrocediendo hasta que choqué contra la pared. Los amigos no hacen dibujos así. Me puso el teléfono en la cara y luego lo lanzó al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y cayó al suelo, con la pantalla hecha añicos. Los amigos no escriben estas estupideces. Corrí hacia la puerta, pero me agarró del pelo y me tiró hacia atrás. ¿A dónde crees que vas? No estamos aquí abajo. Me arrastró de vuelta a la habitación y me empujó sobre la cama. Le has estado mintiendo a tu madre, andando a escondidas, comportándote como una putita. Por favor, susurré, lo siento. No volverá a pasar. Tienes toda la razón. Se desabrochó el cinturón y lo soltó de las trabillas. El sonido del cuero deslizándose contra la tela me heló la sangre. Quítate la camisa. ¿Qué? No. Me arrastré hacia atrás en la cama. Dije que te lo quitaras. Ahora, Vincent. La voz de mi madre llegó desde la puerta. Estaba allí de pie, en bata, con los ojos abiertos. ¿Qué pasa? Por un instante, sentí una oleada de esperanza. Ella pararía esto. Tenía que hacerlo. Tu hija ha estado a escondidas con un chico. Nos mintió durante semanas. Le enseñó mi teléfono. Mira esto. El rostro de mamá se endureció al mirar la pantalla. Luego a mí. ¿Es cierto, Cale? Mamá, por favor, le supliqué. Solo tomamos un café un par de veces. Es un buen tipo. Después de todo lo que te hemos enseñado, su voz estaba cargada de decepción. ¿Después de todos los sacrificios que hemos hecho? En ese momento, supe que estaba solo. Darme cuenta me infundió una extraña valentía. Me levanté de la cama. Me voy, dije, dirigiéndome a la puerta. Me quedo en casa de un amigo esta noche. Vincent se movió más rápido de lo que creía posible. Cerró la puerta de golpe y echó llave, guardándose la llave en el bolsillo. No te vas a ningún lado. Mamá. Grité, pero ya se estaba marchando. Sus pies en pantuflas resonaban suavemente por el pasillo. Lo que siguió fue la peor paliza de mi vida. Vincent usó sus puños, su cinturón, incluso mi lámpara de escritorio. Al principio me defendí, arañando y pateando, pero era demasiado fuerte. Cuando ya no pude más, me hice un ovillo, intentando protegerme la cabeza y la cara. ¿Crees que puedes faltarme al respeto en mi propia casa? La voz de Vincent parecía provenir de todas partes a la vez, rebotando en las paredes de mi pequeño dormitorio, invadiendo cada rincón de mi conciencia. ¿Crees que puedes mentirnos a tu madre y a mí? Su bota me impactó en las costillas y sentí que algo se quebraba. El dolor era cegador, abrasador, y me dejaba sin aliento. Intenté arrastrarme, arañando la alfombra con los dedos, pero me agarró del tobillo y me arrastró hacia atrás. Por favor, jadeé, no puedo respirar. Bien, gruñó, con el rostro desencajado de rabia. Quizás eso te calle por una vez. Me agarró el brazo y me lo retorció por detrás de la espalda. El chasquido que sentí al dislocarse el hombro fue audible, un sonido espantoso que jamás olvidaré. El dolor fue inmediato y abrumador. Entonces grité, un sonido primitivo y desesperado que ni siquiera me pareció humano. Vincent me tapó la boca con la mano, con la mirada desorbitada. Cállate. ¿Quieres que los vecinos oigan? ¿Quieres que llamen a la policía? Le mordí la mano con todas mis fuerzas, saboreando su sangre. Retrocedió bruscamente con un aullido y luego me dio un revés con tanta fuerza que mi cabeza se ladeó. Se me nubló la vista y sentí una humedad cálida extenderse por mi cara. Me sangraba la nariz, probablemente rota. Puta, siseó, frotándose la mano sangrante en los vaqueros. He sido demasiado blando contigo. Eso termina esta noche. Tomó mi lámpara de escritorio, una pesada pieza de cerámica que mi abuela me había regalado antes de morir, y la levantó sobre su cabeza. En ese momento, creí de verdad que iba a morir. Que este hombre, este monstruo que había invadido nuestras vidas, me mataría en mi propia habitación, y nadie lo detendría. Intenté rodar para alejarme, pero mi cuerpo no respondía adecuadamente. La lámpara cayó, no sobre mi cabeza, como temía, sino sobre mi brazo ya herido. El dolor era tan intenso que ya ni siquiera podía gritar. Puntos negros danzaban en los bordes de mi visión. A través del zumbido en mis oídos, oía la respiración de Vincent, pesada, trabajosa, casi excitada. Estaba disfrutando de esto. La comprensión era, de alguna manera, peor que el dolor. «¿Basta ya?», preguntó, con la voz extrañamente tranquila. «¿O necesitas más disciplina?» No podía hablar. Movía la boca, pero no salía ningún sonido. Todo mi cuerpo era una sinfonía de dolor, cada parte compitiendo por ser escuchada. Vincent se agachó a mi lado,
agarrándome del pelo para obligarme a mirarlo. Te hice una pregunta. Lo siento. Logré susurrar, aunque las palabras me supieron a ceniza. Por favor. Así está mejor. Me soltó el pelo y mi cabeza cayó al suelo. Ahora, ¿quién manda aquí? Tú, murmuré, odiándome por la sumisión, pero sabiendo que era mi única oportunidad de sobrevivir. ¿Y quién hace las reglas en esta casa? Tú. ¿Y qué pasa cuando las rompes? Dudé, y él volvió a levantar la mano. Tú. ¿Me disciplinas? Me ahogo. Así es. Él asintió, satisfecho. ¿Y por qué te castigo? Porque me amas, dije, recitando el retorcido mantra que me había hecho repetir incontables veces. Exactamente. Su voz era casi dulce ahora, lo cual de alguna manera era más aterrador que su rabia. Todo lo que hago, lo hago por amor. Para hacerte mejor persona. ¿Lo entiendes, verdad? Asentí cada semana, dispuesto a decir lo que fuera para que parara. Vincent se levantó, ajustándose la camisa. Ahora, creo que necesitas reflexionar un tiempo sobre tu comportamiento. No cenamos esta noche. No podemos ir al baño, excepto a las 9 p.m., con supervisión. Sin teléfono, obviamente. Recogió los restos de mi teléfono destrozado. Estaré pendiente de ti toda la noche. Si te pillo intentando salir de esta habitación. Había dejado el hilo colgando en el aire, inacabado pero perfectamente claro. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Y Cale. Si alguna vez vuelves a ver a ese chico, lo que pasó esta noche te parecerá un picnic comparado con lo que te haré. Y para él, la naturalidad con la que lo dijo, como si estuviera comentando el tiempo, me heló la sangre. Me quedé allí tirada en el suelo, rota y sangrando, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Oí encenderse la televisión en la sala, la conocida canción de su comedia favorita, seguida de su risa por algún chiste. ¿Cómo pudo pasar de simplemente matarme a reírse de un programa de televisión en cuestión de minutos? La casa se instaló en su rutina nocturna a mi alrededor. Oí a mi madre en la cocina, el ruido de los platos mientras limpiaba después de cenar. Oí la ducha de Hannah correr, luego la puerta de su habitación cerrarse. Sonidos normales. Sonidos cotidianos. Como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera tirado en el suelo de mi habitación en un charco de mi propia sangre. Intenté moverme para al menos arrastrarme hasta la cama, pero el dolor era insoportable. Mi hombro dislocado colgaba en un ángulo anormal. Mis costillas gritaban con cada respiración superficial. Sentía que mi ojo derecho se cerraba por la hinchazón. El sabor a sangre me llenaba la boca. En ese momento, una extraña calma me invadió. Esto era el punto de quiebre. Ya no podía sobrevivir así. O escapaba o moría en el intento, porque quedarme significaba una muerte lenta y dolorosa del espíritu hasta que mi cuerpo finalmente la siguiera. Con mi brazo sano, alcancé el osito de peluche andrajoso que había caído al suelo junto a mí. El señor Whiskers había sido mi compañero desde la infancia, testigo silencioso de años de lágrimas y miedos. Con cuidado, con dolor, abrí el pequeño bolsillo oculto que le había cosido en la espalda, donde guardaba mi dinero para emergencias. No era mucho, poco más de $300, pero tendría que ser suficiente. El tiempo transcurría en tramos extraños. Los minutos parecían horas. El dolor remitía y luego regresaba con más fuerza. Perdí la conciencia varias veces, solo para despertarme sobresaltado por el sonido de pasos y las voces del pasillo desde la sala. En un momento dado, oí golpes en la puerta. La voz de Hannah, presa del pánico, de Vincent. Ya basta. La puerta se abrió de golpe. Debió de haber roto la cerradura en uno de sus ataques de ira. Hannah estaba en la puerta, con la mano sobre la boca. Detrás de ella estaba mamá, con el rostro impasible. Extendí una mano hacia ellas. Por favor, Grasney. Mi hombro me dolía mucho. Ya no se veía bien. Ayúdenme. Mamá entró en la habitación y, por un instante, pensé que venía a rescatarme. En cambio, le puso una mano en el brazo a Vincent. Ya es suficiente por esta noche, cariño. Aprendió la lección. No podía creer lo que oía. Mamá, susurré, me rompió el brazo. Necesito un médico. Me miró con una expresión extrañamente distante. Algunos niños solo necesitan una disciplina más severa para aprender respeto. Tú te lo buscaste, Cale. Hannah seguía de pie en la puerta, abrazándose. Quizás ahora deje de ser tan irrespetuosa. Dijo en voz baja, sin necesitar mi mirada. La habitación empezó a dar vueltas. Puntos negros danzaban en mi visión. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la voz de Vincent, diciéndole a mamá que me limpiara antes de que los vecinos vieran algo. Desperté en mi cama, con un dolor que me recorría todo el cuerpo. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 3:17 de la mañana. La casa estaba en silencio. Mi brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural. Mis costillas me dolían al intentar respirar hondo. Sentía la cara hinchada y extraña. Al tocarme la mejilla, mis dedos quedaron pegajosos de sangre. Supe entonces que tenía que irme. Ni mañana, ni después de la graduación.
Ahora, con el mayor sigilo posible a pesar del dolor, saqué mi mochila de emergencia de debajo de la cama. La preparé hacía meses. Una muda de ropa, documentos importantes y un sobresellado, robado del archivador de mamá, mi tarjeta de la biblioteca y los $312 en efectivo que guardaba escondidos en un viejo peluche. Me senté en el borde de la cama un momento, intentando reunir las pocas fuerzas que me quedaban. La casa estaba en silencio, salvo por los ronquidos ocasionales de Vincent desde el dormitorio principal. Mi mente se llenaba de posibilidades y miedos. ¿A dónde iría? ¿Hasta dónde podría llegar en estas condiciones? ¿Vendrían a buscarme? ¿Llamarían a la policía? ¿Denunciarían que me había escapado? El miedo a lo desconocido me paralizaba, pero la certeza de lo que sucedería si me quedaba era peor. Las palabras de Vincent resonaban en mi cabeza: si alguna vez vuelves a ver a ese chico. La amenaza había sido clara. La próxima vez, podría no detenerse. La próxima vez, podría no sobrevivir. Eché un vistazo a mi habitación, las paredes de un azul descolorido, la estantería repleta de libros de bolsillo desgastados, el tablón de anuncios lleno de certificados de honor e insignias de voluntario de la biblioteca. Esta habitación había sido mi santuario antes de Vincent. Ahora parecía una celda. Mi mirada se posó en la foto enmarcada en mi mesita de noche: mamá, Hannah y yo en la playa hace 3 años. La última vez que recordaba haberme sentido segura con mi familia. Con la mano sana, tomé la foto y me dispuse a guardarla. Pero al ver la sonrisa de mi madre, la ira me invadió. Ella lo había elegido. Lo había visto lastimarme. No había hecho nada. Volví a dejar la foto, dejándola atrás. Esa familia se había ido. Esa vida se acabó. Vestirme era un suplicio. No podía mover el brazo derecho en absoluto, así que me conformé con ponerme una sudadera con capucha encima de la camiseta sin meter el brazo por la manga. Metí los pies en las zapatillas sin molestarme en ponerme calcetines. La ventana era mi única opción. Vivíamos en una casa de una sola planta, así que al menos no tendría que bajar. Aún así, empujar la mosquitera con el brazo sano me quitó todas las fuerzas que me quedaban. Cuando finalmente caí al césped húmedo del patio trasero, tuve que morderme el labio para no gritar. El aire de la noche era fresco en mi cara hinchada. La luna estaba baja en el cielo, proyectando largas sombras sobre el paisaje familiar de nuestro barrio. 3 casas más allá, el perro de los Johnson ladró una vez y luego se quedó en silencio. Un coche pasó por la carretera principal. Sus faros iluminaron brevemente los árboles que bordeaban nuestra propiedad. Me quedé allí un momento, tambaleándome ligeramente, intentando orientarme. El mundo parecía inclinarse y moverse a mi alrededor, mi visión se nublaba por los bordes. Probablemente, una conmoción cerebral se sumó a la lista. No podía ir a casa de mis amigos, sería el primer lugar donde buscarían. No podía ir a casa de Jake, ni siquiera sabía dónde vivía. La biblioteca estaba cerrada. La comisaría estaba a 8 kilómetros, y en mi estado, no estaba seguro de poder llegar tan lejos. El hospital estaba más cerca, a solo 3 kilómetros por la carretera principal. Pero los hospitales planteaban preguntas. Llamaron a los padres. Involucraron a las autoridades. Y había ido a urgencias suficientes veces en los últimos 3 años como para saber que no siempre creían a las adolescentes cuando decían que alguien en quien se suponía que debían confiar las había lastimado. La casa de la señora Peterson era mi mejor opción. Vivía a 3 cuadras de aquí, en una casita azul con molduras blancas en un jardín lleno de rosas. Había sido mi profesora de inglés en segundo año, quien me animó a escribir, quien me prestó libros de su colección personal, quien una vez me retuvo después de clase para preguntarme, con voz suave y cariñosa, si todo estaba bien en casa. Mentí entonces, claro. Le di. Nunca había aceptado su oferta. Hasta ahora, el camino a su casa había sido el más largo de mi vida. Cada paso me provocaba oleadas de dolor. Mi hombro dislocado latía al ritmo de mi corazón. Mis costillas rotas me dificultaban respirar. El mundo seguía inclinándose, obligándome a detenerme y apoyarme en árboles o buzones para recuperar el equilibrio. 2 veces tuve que parar a vomitar en los arbustos de alguien, con el cuerpo revuelto por el dolor y la conmoción cerebral. Después de la segunda vez, me senté en la acera, temblando, preguntándome si había cometido un terrible error. Quizás debería haberme quedado. Quizás debería haber hecho lo que Vincent quería. Quizás todo esto fue culpa mía, como siempre decía mamá. No. El pensamiento me llegó con sorprendente claridad, superando el dolor y la duda. No era mi culpa. No me lo merecía. Y no volvería. Me puse de pie con esfuerzo y seguí adelante, un paso agonizante tras otro. Las farolas me guiaban, como destellos de luz amarilla en la oscuridad. Me mantuve en las sombras lo más posible, temeroso de que alguien me viera, llamara a Vincent y me arrastrara de vuelta a esa casa. Cuando por fin llegué a la calle de la señora Peterson, el alivio casi me hizo caer de rodillas. Su casa estaba al final de la cuadra, con la luz del porche encendida a pesar de la hora. Un faro guardián en la noche. Los últimos metros hasta su puerta principal fueron los más difíciles. Mi visión era como un túnel, la oscuridad se colaba por todos lados. Sentía las piernas como si se movieran entre melaza. El dolor se había convertido en algo conmovedor, consumiéndome por completo.
Era nuevo antes de la madrugada cuando toqué el timbre. Lo llamé una y otra vez, apoyándome en él mientras mis piernas amenazaban con salirse. Por fin, se encendió una luz dentro. Oí pasos, una cerradura girando. La puerta se abrió y apareció la señora Peterson con una bata de franela y el cabello gris despeinado por el sueño. Abrió los ojos de par en par, horrorizada, al verme. «Cale. Dios mío. ¿Qué te pasó?» Abrí la boca para explicarlo, pero no me salieron las palabras. En cambio, me desplomé en sus brazos, y el mundo se volvió a oscurecer. Desperté en una habitación de hospital, rodeado por el pitido constante de los monitores. Tenía el brazo enyesado. Tenía las costillas vendadas con fuerza. Y 4 de ellas me inyectaron algo en las venas que hacía que el dolor se sintiera distante, soportable. La señora Peterson estaba sentada en una silla junto a la cama, con el rostro delineado por la preocupación. Cuando vio que estaba despierto, se inclinó y me tomó la mano sana con suavidad. «Cale, la policía está aquí. Necesitan saber qué pasó». El miedo me atravesó, más fuerte que los analgésicos. «No puedo. Me matará si lo digo». «No, no lo hará». Su voz era firme. «Ya lo arrestaron. Tu madre también». Parpadeé, intentando procesarlo. ¿Mi madre? ¿Por qué? Entonces entró una policía en la habitación, una mujer de mirada amable y un corte de pelo sencillo. Por negligencia y peligro infantil, sus primeras opciones, dijo. «¿No, Detective Rivera, se siente con ánimos de responder algunas preguntas?» Con la señora Peterson de la mano, les conté todo. Sobre los años de abuso. Sobre las excusas de mamá. Sobre la complicidad de Hannah. Sobre lo que pasó la noche anterior. Cuando terminé, el rostro del detective Rivera estaba sombrío. «Eres muy valiente, Cale. ¿Por lo que has pasado?» «Nadie debería tener que pasar por eso. Pero te prometo que pagarán por lo que hicieron». «¿Qué pasará ahora?», pregunté, repentinamente aterrorizado por la respuesta. Todavía tenía 17 años. No tenía familia con la que regresar. «Permanecerás en el hospital hasta que te recuperes lo suficiente como para que te den de alta», dijo. «Después, encontraremos un lugar seguro donde quedarte». «¿Tienes algún familiar que pueda acogerte?» Negué con la cabeza. «Mi padre se fue hace años. No sé dónde está. No hay nadie más». La señora Peterson se aclaró la garganta. «En realidad, puede que no sea cierto». Tanto la Detective Rivera como yo la miramos sorprendidas. «Cuando te desmayaste anoche, se te abrió la mochila», explicó. «Vi tus documentos cuando buscaba una identificación para llevar al hospital». Dudó. «Cale, el nombre que figura como tu padre en tu certificado de nacimiento no coincide con lo que me dijiste antes». Me dio un vuelco el corazón. «¿Qué quieres decir?» «El nombre en tu certificado de nacimiento es Stephen Mitchell. Siempre has dicho que el nombre de tu padre era James Collins». La miré, confundida. «Eso no tiene sentido. Mamá siempre lo decía». Me quedé en silencio, dándome cuenta de que nunca había mirado mi certificado de nacimiento con atención. Mamá guardaba todos nuestros documentos importantes bajo llave en su archivador. Los había sacado de mi escape sin siquiera examinarlos. Otra mentira. ¿Otra forma en que mamá controlaba mi vida? ¿Puedes encontrarlo? ¿Stephen Mitchell?» El detective Rivera asintió lentamente. «Podemos intentarlo». Los siguientes días transcurrieron entre médicos, trabajadores sociales e interrogatorios policiales. Mis lesiones eran graves, un hombro dislocado, costillas rotas, una muñeca fracturada y más moretones de los que se podían contar. El médico dijo que tuve suerte, unos cuantos golpes más en la cabeza podrían haber causado daños permanentes. Hannah vino a verme una vez. Se quedó parada, incómoda, a los pies de mi cama, sin mirarme a los ojos. «No sabía que fuera tan grave», dijo finalmente. «Lo juro, Jess. Pensé que solo te estaba disciplinando». «Lo viste golpearme», dije rotundamente. «No hiciste nada». Yo también tenía miedo. Su voz se alzó a la defensiva. «No sabes cómo era cuando no estabas. Las cosas que decía que me haría si no te tenía en cuenta». Una parte de mí quería perdonarla. Una parte de mí comprendía la situación insostenible en la que se encontraba. Pero una parte más grande no podía olvidar cómo se quedó en esa puerta, confirmando lo que Vincent me había hecho. «¿A ti también te arrestaron?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No. Estoy cooperando con la investigación. Me dejan quedarme con Ansiro por ahora». Ansiro era la hermana de mamá y vivía 2 pueblos más allá. Nunca habíamos sido muy cercanos con ella. «Bien por ti», dije, volteando la cara. «Creo que deberías irte ya». Se fue sin decir una palabra más, y no la volví a ver en mucho tiempo. 2 semanas después de mi ingreso en el hospital, la Detective Rivera regresó con noticias. «Lo encontramos», dijo, con una leve sonrisa en los labios. «Tu padre biológico. Stephen Mitchell». Se me subió el corazón a la garganta. Y él no tenía ni idea de que existías. Tu madre nunca le dijo que estaba embarazada. Salieron brevemente en la universidad, y luego ella cortó todo contacto.
Se sentó en el borde de mi cama. Está casado y vive a unas 3 horas de aquí. Tiene 2 hijos pequeños. Y quiere conocerte. No podía hablar. Todos estos años, creo que mi padre me abandonó. Que un día me miró y decidió que no valía la pena quedarse por mí. Descubrir que todo era mentira lo cambió todo. Viene mañana, continuó el detective Rivera. Si te animas. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Estoy listo para ello. Steven Mitchell no era nada de lo que había imaginado y era todo lo que necesitaba. Tenía mis ojos, del mismo color avellana inusual que mamá siempre decía que venía de su familia. Tenía mi pelo rizado, mis hoyuelos al sonreír, mi zurdería. Lloró cuando me vio en la cama del hospital. De hecho, lloré. Lo siento mucho, seguía diciendo. Si lo hubiera sabido. Si hubiera tenido idea. No es tu culpa, le dije, aunque una pequeña parte de mí deseaba que de alguna manera lo hubiera sabido, que me hubiera encontrado antes de que todo esto pasara. Me contó sobre su vida, cómo se casó con su esposa, Laura, hacía 12 años. Cómo tuvieron 2 hijos, Maya y Noah, de 10 y 8 años. Cómo se veían en una casa con un gran patio trasero y un perro llamado Max. Cómo trabajaba como arquitecto, diseñando casas y centros comunitarios. Tengo espacio para ti, dijo con voz seria. Si quieres venir a vivir con nosotros cuando te den el alta, Laura ya está preparando la habitación de invitados. Los niños están emocionados por conocer a su hermana mayor. Parecía un cuento de hadas. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si estoy demasiado mal?, susurré, expresando mi miedo más profundo. ¿Y si no puedo ser normal después de todo lo que ha pasado? Stephen me tomó la mano sana, con la mirada seria. No tienes que ser normal, Cale. Solo tienes que ser tú misma. Ya veremos el resto juntas. Por primera vez en años, me permití tener esperanza. Vincent y mi madre fueron a prisión. Las pruebas eran abrumadoras. No solo mi testimonio en los historiales médicos, sino también años de informes escolares que registraban lesiones inexplicables, vecinos que admitieron haber oído gritos pero nunca llamaron a la policía, y lo más incriminatorio de todo, una serie de videos encontrados en el teléfono de Vincent. Había estado grabando las palizas. Guardándolas. Viéndolas después. Cuando la policía describió esto en el tribunal, varios jurados tuvieron que abandonar la sala. El juez declaró el receso. Vomité en el baño, mientras la señora Peterson me sujetaba el pelo mientras me retorcía. El juicio fue brutal. Los abogados defensores intentaron presentarme como una adolescente problemática que había provocado el abuso. Mencionaron a mi novio secreto como prueba de mi engaño. Sugirieron que tenía antecedentes de autolesiones, que mis lesiones eran en gran parte autoinfligidas. Todavía recuerdo a la abogada de Vincent, una mujer de rasgos afilados con trajes caros que hablaba con calculada precisión. Señorita Wilson, decía, con la voz impregnada de falsa compasión, no es cierto que ha tenido problemas de disciplina en la escuela, que la han pillado mintiendo a los profesores, que una vez falsificó la firma de su madre en una autorización. Cada pregunta buscaba socavar mi credibilidad. Cada insinuación pretendía sembrar la duda. El día que mostraron los videos en el tribunal fue el peor. La fiscalía había pensado en admitirlos como prueba, argumentando que eran cruciales para establecer el patrón y la gravedad del abuso. Los abogados de Vincent habían luchado con la misma intensidad para impedir su participación, alegando que violaban su derecho a la privacidad. Al final, el juez dictaminó que se podían mostrar algunos fragmentos, con las debidas advertencias al jurado y a los espectadores. Me senté en el estrado de los testigos, con las manos tan apretadas que las uñas me dejaron marcas en las palmas. Las luces de la sala se atenuaron. Una pantalla descendió. Y de repente, allí estaba yo, una versión más pequeña y aterrorizada de mí misma, acurrucada en un rincón mientras Vincent se alzaba sobre mí, cinturón en mano. Por favor, fíjenme en la bolsa. No fue mi intención. Fue un accidente. Accidentes con consecuencias, respondió la voz de Vincent, un resfriado común. Entonces bajó la campana y me cubrió. No pude ver. En cambio, me quedé mirando mis manos, contando mis respiraciones como me había enseñado mi terapeuta. 1, 2, 3 adentro. 1, 2, 3 afuera. No pienses en los sonidos. No pienses en el dolor. No pienses en cómo todos en esta sala presencian tu humillación más íntima. Cuando volvieron las luces, varios jurados lloraban desconsoladamente. Una mujer se tapó la boca con la mano y abrió los ojos de par en par por el horror. El rostro del juez estaba sombrío, su habitual distanciamiento judicial se había quebrado por lo que acababa de presenciar. Vincent se sentó a la mesa de la defensa con una expresión indescifrable. Su abogado se inclinó para susurrarle algo al oído, pero él negó bruscamente con la cabeza, sin apartar la vista de mí. El fiscal, un hombre de mirada amable llamado señor Deves, se acercó al estrado de los testigos. Kayla, dijo en voz baja, ¿puedes decirnos cuándo se grabó ese video? Me aclaré la garganta. El año pasado. En octubre. Llegué a casa 10 minutos tarde de la escuela porque el autobús se averió. ¿Y las lesiones que sufriste? 3 ronchas en la espalda que necesitaron puntos, moretones en brazos y piernas. Una muñeca torcida de cuando me caí intentando escapar de él. ¿Buscaste atención médica por estas lesiones? Negué con la cabeza.
No, mi mamá. Me limpió las heridas y me las vendó en casa. Es auxiliar de enfermería. Tragué saliva con dificultad. Dijo que ir al hospital solo causaría más problemas. ¿Más problemas para quién, Cale? Miré directamente a mi madre, sentada en la galería detrás de la mesa de la defensa. Ella evitó mi mirada. Para ella. Para Vincent. No para mí. Y las lesiones que sufrió esa noche al llegar a la puerta de la señora Peterson eran lesiones que deberían haber sido tratadas en casa. La pregunta del señor Deves fue amable. No, dije en voz baja. El médico dijo que podría haber muerto sin el tratamiento médico adecuado. Me operaron del hombro. Tenía una hemorragia interna por las costillas rotas. Tuve una conmoción cerebral grave. ¿Y tu madre, una profesional de la salud que habría reconocido la gravedad de estas lesiones, decidió no llevarte al hospital? Sí. El contrainterrogatorio fue peor. La abogada de Vincent intentó insinuar que tenía antecedentes de autolesión, que yo misma me había infligido las lesiones y luego culpó a Vincent. ¿No es cierto?, preguntó, paseándose frente al estrado, que una vez le dijiste a tu consejero escolar que pensaste en hacerte daño? Sí, lo admito. Después de 2 años viviendo con Vincent, sí tuve esos pensamientos. Y no es posible que en uno de estos episodios te hicieras daño y luego, por vergüenza o por llamar la atención, culparas a tu padrastro. ¿Y tu búsqueda a través de mí, quemando el miedo y la vergüenza? ¿Estás sugiriendo que me disloqué el hombro? ¿Que me lastimé las costillas? ¿Que me filmé siendo golpeada y luego, de alguna manera, convencí a Vincent de guardar los videos en su teléfono? Mi voz se elevaba con cada pregunta. ¿Crees que también falsifiqué los otros videos? ¿Los de las otras chicas? ¿Acaso nos juntamos todos y decidimos incriminar a este hombre inocente? Objeción. El abogado defensor espetó. El testigo está argumentando. Revocado, dijo el juez con firmeza. El testigo puede continuar. Pero yo ya había terminado. Dije lo que tenía que decir. El jurado había visto los videos. Había escuchado el testimonio médico. Había visto las fotografías de mis lesiones, documentadas con todo detalle por el personal del hospital, y llegué a la puerta de la señora Peterson. Las pruebas médicas no mintieron. Tampoco esos videos. Al final, Vincent fue condenado a 25 años por maltrato infantil agravado, agresión con intención de causar lesiones corporales graves y muchos otros cargos. Mi madre recibió 15 años de prisión por poner en peligro a un menor, negligencia y complicidad en el abuso. Hannah testificó en contra de ambos. No estuve presente el día que prestó su testimonio. No soportaba verla, oírla intentar justificar su indulto. Steven me contó después que se derrumbó en el estrado, admitiendo que sabía del abuso desde hacía años, pero que Vincent le tenía demasiado miedo como para intervenir. La jueza mostró su indulgencia. Hizo servicio comunitario y terapia obligatoria. Lo último que supe es que vivía con la tía Cheryl de forma permanente, trabajaba en una guardería y tomaba clases nocturnas en el colegio comunitario. Intercambiábamos tarjetas de cumpleaños, pero nada más. Eso fue hace 3 años. Ahora tengo 20 años, estoy en mi 2º año de universidad y me especializo en psicología con una especialización en escritura creativa. Sigo viviendo con Steven, mi padre, y su familia, aunque ahora tengo mi propio apartamento encima de su garaje. Laura se ha convertido en la madre que siempre deseé haber tenido, apoyándome durante las pesadillas y los ataques de pánico en el largo y lento proceso de recuperación. La transición no fue fácil. Esos primeros meses después del juicio fueron un torbellino de citas de terapia, visitas al médico y noches de insomnio. Me despertaba durante la revisión, convencida de que Vincent me había encontrado, de que estaba de pie junto a mi cama con la misma furia fría en la mirada. Steven entraba corriendo, encendía las luces y se sentaba conmigo hasta que el miedo se calmaba, sin presionarme ni apresurarme para que volviera a dormir. Laura, con su experiencia en desarrollo infantil, parecía comprender instintivamente mis detonantes. Nunca se acercaba a mí sin anunciarse primero. Siempre me preguntaba antes de abrazarme. Mantenía la casa bien iluminada y las puertas abiertas a menos que yo le pidiera expresamente privacidad. Pequeñas cosas que marcaron una enorme diferencia en mi capacidad para sentirme segura. Maya y Noah, mis medio hermanos, se mostraron cautelosos conmigo al principio. Era una niña extraña y destrozada que había aparecido de repente en sus vidas, pretendiendo ser su hermana. Pero los niños son increíblemente adaptables. No pasó mucho tiempo antes de que Maya me enseñara su colección de piedras y Noah me rogara que le leyera cuentos antes de dormir. Hubo momentos incómodos, claro. La primera vez que Noah tuvo una rabieta y Steven alzó la voz, me dio un ataque de pánico tan fuerte que casi llamaron a una ambulancia. La vez que Maya tocó sin querer la puerta cerrada de mi baño mientras me duchaba, lo que me sumió en un profundo terror porque sonaba demasiado como si Vincent estuviera golpeando la puerta de mi habitación. Pero aprendimos. Nos adaptamos. Crecimos juntos como familia. Steven me matriculó en el instituto local para terminar el último año. Era extraño ser la chica nueva cuando todas las demás se conocían desde el kinder. Pero también había libertad en el anonimato. Nadie conocía mi historia. Nadie me miraba con lástima ni curiosidad morbosa. Podría ser simplemente Cale, la estudiante de intercambio tranquila a la que le gustaban los libros y era reservada. Hice algunos amigos. No muchos, pero suficientes.
Personas que aceptaban mis límites sin cuestionarlos, a quienes no les importaba que nunca los invitara a mi casa o que a veces cancelara planes a última hora porque la idea de salir en público se me hacía abrumadora. La señora Peterson me visitaba a menudo ese primer año. Hacía un viaje de 3 horas los fines de semana, trayendo libros que creía que me gustarían y novedades sobre mi antiguo colegio. Ella era el puente entre mi pasado y mi presente, la única persona que me conocía de antes y de después, que me había visto en mi peor momento y aún creía en mi fuerza. El día de la graduación fue surrealista. Cruzar el escenario, recibir mi diploma, escuchar a Steven y Laura vitoreando desde el público, me sentí como si la vida de alguien más. Un regalo que no me había ganado, pero que deseaba desesperadamente merecer. La universidad fue una decisión consciente. Podría haberme tomado un año sabático, para tener más tiempo para sanar. Pero estaba cansada de poner mi vida en pausa por lo que Vincent me había hecho. Quería avanzar y construir algo nuevo. Elegí una escuela cerca de casa, una con un buen programa de psicología y un sólido sistema de apoyo para estudiantes con antecedentes traumáticos. Mi terapeuta me ayudó a conseguir alojamiento. Una habitación individual en la residencia, flexibilidad para asistir los días en que el TED era especialmente intenso y permiso para grabar las clases cuando no me atrevía a sentarme en un aula abarrotada. Poco a poco, clase tras clase, día tras día, fui recuperando parte de mí. Descubrí que se me daba bien la psicología y que comprender la mente humana me dio las herramientas para comprender mi propio proceso de sanación. Descubrí que escribir, algo que había amado desde la infancia pero que abandoné durante los peores años con Vincent, seguía ahí, esperándome, un lenguaje privado en el que podía expresar cosas demasiado complejas para la conversación cotidiana. Maya y Noah son los hermanos que siempre me merecí, ruidosos, molestos, cariñosos y leales. Conocen una versión simplificada de mi historia. Saben que la gente mala me hace daño y por eso vine a vivir con ellos a los 17 años. Saben que a veces necesito más espacio, más silencio. Saben que no me gustan los gritos, los movimientos bruscos ni las puertas cerradas. Y se adaptan a estas peculiaridades con la facilidad que solo los niños pueden manejar. Noah, que ahora tiene 11 años, todavía viene a mí con sus pesadillas, como si yo fuera una especie de experta en superar miedos. En cierto modo, supongo que lo soy. Le enseño las técnicas de conexión a tierra que me enseñó mi terapeuta. 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes oír, 2 que puedes oler y 1 que puedes saborear. Practicamos juntos, sentados con las piernas cruzadas sobre su colcha de Star Wars, anclados en el presente. Maya, de 13 años, está entrando en esa etapa difícil donde la infancia y la adolescencia se superponen. Viene a mí con preguntas que le da vergüenza hacerle a Laura sobre chicos, cuerpos y las complejas jerarquías sociales de la secundaria. Le respondo con la mayor sinceridad posible, siempre enfatizando la importancia de confiar en su instinto de hablar cuando algo no le parece bien. ¿Sabías qué? Me preguntó una vez, con la voz apagada en la penumbra de su habitación. Cuando te pasaban cosas malas, ¿sabías que no estaba bien? Yo lo sabía, se lo dije, eligiendo bien mis palabras, pero saberlo y poder detenerlo son cosas distintas. Por eso es tan importante contarle a alguien de confianza si alguna vez te sientes inseguro. Te lo diría. Dijo con la absoluta seguridad de una niña que nunca ha sido traicionada por los adultos de su vida. Y tú lo arreglarías. La responsabilidad de su fe en mí es a la vez aterradora y sanadora. Espero que nunca me necesite para cumplir esa promesa, pero sé con absoluta certeza que movería cielo y tierra para hacerlo si fuera necesario. Todavía veo a la señora Peterson con regularidad. Se jubiló de la docencia el año pasado, pero nos reunimos para tomar un café cada pocas semanas. No creo que jamás pueda recompensarla por lo que hizo esa noche, pero intento que se sienta orgullosa de todo lo que logro. Estoy en terapia desde el día que me dieron de alta del hospital. Hay días más difíciles que otros. Todavía tengo pesadillas. A veces me estremezco cuando alguien levanta la mano demasiado rápido. Me duele el hombro derecho cuando llueve. Pero estoy sanando. Estoy viviendo. Estoy construyendo un futuro que Cal, de 17 años, ni siquiera podía imaginar. Y Jake. Seguimos juntos. Va a la misma universidad que yo, estudiando arquitectura, tal como lo planeó. Ahora lo sabe todo, la cruda realidad, y sigue aquí, dibujándome, diciéndome que merecía ser vista. La semana pasada, me pidió que me mudara con él después de graduarme. Acepté. Algunos me preguntan por qué no intenté encontrar a mi madre después de que la encarcelaran. ¿Por qué no la he visitado, ni le he escrito, ni he intentado entender por qué hizo lo que hizo? La verdad es que no necesito hacerlo. Sus decisiones eran claras. Sus prioridades eran claras. Eligió a Vincent antes que a mí, una y otra vez. Ahora me elijo a mí misma. Elijo sanar. Elijo una familia que me eligió cuando no tenía nada que ofrecer más que huesos rotos y pesadillas. ¿Y qué horrorizó a la policía esa noche? No fue solo la gravedad de mis heridas, aunque ya eran bastante graves. No fueron solo los videos de Vincent Stone, aunque estos revolvieron el estómago incluso a los detectives más empedernidos. Fueron los otros videos que encontraron, los de otros niños, otras niñas, que databan de años antes de que conociera a mi madre. Los fiscales finalmente identificaron a otras 6 víctimas. 2 se han presentado públicamente desde entonces. 1 sigue desaparecido.
A veces me pregunto si mamá lo sabía. Si sospechan de ella. Si decidió ignorar las señales porque él pagaba las cuentas y le compraba cosas bonitas. Nunca lo sabré con certeza y he hecho las paces con esa incertidumbre. Lo que sí sé es esto, el ciclo termina conmigo. Los secretos, la vergüenza, la violencia, todo termina aquí. Estoy rompiendo la cadena, eslabón a eslabón, día a día. Y esa es una victoria que ni siquiera Vincent me puede quitar.